Salvó al Arsenal e Inglaterra le echó flores. La escena se escribió lejos de Londres, en una tarde que prometía ser tranquila para el gigante inglés. Pero el fútbol tiene su propia lógica, una que aparece cuando menos se espera. Y en ese escenario emergió el nombre de Piero Hincapié, protagonista inesperado de una historia que terminó celebrándose en todo el entorno del club londinense. El Arsenal terminó imponiéndose 2-1 en su visita a Mansfield por la quinta ronda de la FA Cup. El marcador podría sugerir una victoria más en el calendario, pero la realidad fue distinta. El equipo local, que compite en la Ligue 1, se plantó con valentía. Durante largos pasajes del encuentro, empujó al conjunto londinense hacia una batalla incómoda. Desde el inicio del partido, el plan de Mikel Arteta parecía evidente. Algunos nombres habituales tendrían descanso. El calendario venía cargado de partidos exigentes y el foco también apuntaba a la Champions League. En el horizonte ya esperaba la llave de octavos contra Bayer Leverkusen, un desafío que exige piernas frescas y concentración absoluta. Dentro de esa planificación, Piero Hincapié aparecía entre los jugadores que no arrancarían el partido. La idea era que el ecuatoriano tomara aire después del esfuerzo realizado días antes. El defensor había tenido acción a mitad de semana en Brighton. Por eso todo indicaba que su participación en Mansfield sería mínima o incluso inexistente. Pero el fútbol se encarga de romper cualquier libreto. Cuando el reloj todavía caminaba por la primera mitad, un golpe inesperado cambió el rumbo del encuentro. Leandro Trossard, que había iniciado el partido, sufrió una lesión que obligó al cuerpo técnico a reaccionar. Y en ese momento, el nombre de Piero Hincapié apareció como solución inmediata. Corría el minuto 38, cuando el ecuatoriano recibió la orden de ingresar. El defensor saltó al campo antes del entretiempo, alterando completamente la idea inicial del cuerpo técnico. Lo que iba a ser una tarde de descanso, terminó transformándose en una jornada de responsabilidad total. Y el reto no era menor. Hincapié debió acomodarse rápidamente en el sistema defensivo del Arsenal. La misión era cerrar el carril izquierdo y aportar solidez en una zona que comenzaba a mostrar grietas. El rival presionaba con entusiasmo, empujado por la ilusión de protagonizar un golpe histórico ante uno de los clubes más poderosos del país. Lejos de mostrar dudas, el ecuatoriano se adaptó con naturalidad. Su presencia aportó orden en la última línea. Cada intervención transmitía seguridad. No había estridencias ni gestos exagerados, pero sí una consistencia que permitió al Arsenal reorganizarse en un partido que se estaba tornando incómodo. Con el paso de los minutos, Hincapié comenzó a sentirse cada vez más cómodo en el campo. No solo cumplía en defensa, también se animaba a participar en la salida del equipo. Sus desplazamientos por el costado izquierdo ofrecían una alternativa cuando el equipo buscaba progresar con la pelota. El Mansfield, sin embargo, no bajaba los brazos. El equipo de la tercera división entendía que tenía una oportunidad única. Cada recuperación se transformaba en una carrera hacia el arco rival. El estadio acompañaba con un ruido constante, alimentando la ilusión de un empate que cambiara la historia de la noche. El Arsenal sabía que no podía relajarse. Un empate en la FA Cup tiene una consecuencia incómoda, el famoso replay. Ese escenario obliga a jugar un partido extra para definir la serie. Y en medio de un calendario cargado, disputar un encuentro adicional puede convertirse en un problema serio. El conjunto dirigido por Arteta tiene compromisos por todos lados. Entre la Premier y la Champions, cada semana exige energía máxima. Por eso evitar un replay era fundamental. No solo por el orgullo deportivo, también por la necesidad de proteger el físico de los futbolistas. El partido avanzaba hacia su tramo final con tensión creciente. El marcador seguía marcando 2-1 a favor del Arsenal. Una ventaja mínima, frágil, siempre amenazada por un error o una distracción. Y el Mansfield seguía buscando ese momento que pudiera llevar el duelo a un desenlace inesperado. Fue entonces cuando apareció la escena que terminó recorriendo las redes. Una jugada que parecía peligrosa comenzó a desarrollarse en campo abierto. Un jugador del Mansfield arrancó con espacio, viendo la posibilidad de lanzar una contra que podía terminar en el empate. En ese instante, Piero Hincapié reaccionó con determinación. El ecuatoriano inició una carrera desesperada a lo largo del campo. No se trataba de un simple retroceso defensivo. Era una persecución total, con la urgencia de quien sabe que una jugada puede cambiar el destino de un partido. La carrera fue intensa. Hincapié cerró metros con velocidad y lectura. Cuando el atacante parecía listo para continuar la acción ofensiva, el defensor se lanzó al piso con una barrida precisa. La pelota terminó saliendo hacia el lateral en medio de un instante cargado de tensión.
El estadio quedó suspendido por un segundo. La acción había desactivado una amenaza enorme. Luego, el asistente levantó la bandera marcando posición adelantada. Pero la imagen ya estaba grabada. El esfuerzo del ecuatoriano había apagado una jugada que podía haber terminado en gol. La secuencia comenzó a circular rápidamente. En redes sociales, aficionados y analistas compartían la intervención del defensor. No era solo una barrida. Era la expresión de compromiso total en un momento límite. Un gesto que refleja por qué un defensor puede convertirse en héroe silencioso. En Inglaterra, los medios también recogieron el momento. El rendimiento de Hincapié no pasó desapercibido. Y uno de los diarios más populares del país, The Sun, evaluó su actuación con una calificación de 7. Un reconocimiento que reflejaba el impacto de su presencia en el partido. El medio inglés explicó su valoración con una frase clara. Según el análisis publicado, el ecuatoriano probablemente esperaba tener una tarde tranquila. Después del trabajo que había realizado a mitad de semana en Brighton, todo apuntaba a que descansaría. Pero el fútbol no dio margen para esa pausa. La lesión de Trossard obligó a Arteta a modificar sus planes. Hincapié entró antes de lo previsto. Y no solo lo hizo para ocupar un lugar, también asumió el rol de defensor central en un momento donde el partido exigía concentración total. Dazan describió su actuación como la de un jugador constante. Esa palabra resume bien lo que ocurrió en el campo. El ecuatoriano no necesitó gestos espectaculares durante todo el partido. Bastó con sostener el orden y responder cuando la situación lo exigía. El rendimiento de Hincapié permitió que el Arsenal cerrara el encuentro con mayor estabilidad. El equipo londinense supo manejar los minutos finales, evitando que el rival encontrara el camino hacia el empate. Y cuando el árbitro marcó el final, la sensación era de alivio. Porque el Mansfield había demostrado valentía. El conjunto de la LIGUAN se negó a asumir el papel de víctima. Durante gran parte del partido, obligó al Arsenal a mantenerse alerta. Esa resistencia explica por qué cada intervención defensiva tenía un peso especial. En medio de ese contexto exigente, la figura de Hincapié emergió con fuerza. El defensor ecuatoriano entró desde el banco, cambió la estructura del equipo y respondió con seguridad. Una actuación que reforzó la confianza que Arteta deposita en él. El técnico español ha mostrado repetidamente su valoración por el defensor. Aunque en esta ocasión comenzó como suplente, su ingreso volvió a confirmar que es una pieza importante dentro del plantel. Un futbolista capaz de adaptarse a distintas posiciones defensivas. Así, lo que empezó como una tarde que parecía destinada al descanso, terminó convertida en otra historia para Piero Hincapié. Una noche donde el ecuatoriano volvió a dejar huella en el fútbol inglés. Y donde su intervención final ayudó a proteger una victoria que el Arsenal necesitaba conservar. La repercusión no tardó en expandirse por el entorno del club. Aficionados del Arsenal comentaban la jugada en redes, destacando el compromiso del defensor sudamericano. Muchos coincidían en una idea sencilla pero poderosa: ese tipo de acciones son las que sostienen campeonatos. Mientras el equipo abandonaba Mansfield con la clasificación asegurada, el gesto de Hincapié seguía dando vueltas en la conversación futbolera. Porque el fútbol también se construye con detalles. Con carreras silenciosas que evitan un gol. Con barridas que cambian la historia de una noche. Y así quedó escrita esta página de la FA Cup. Un partido complicado, una victoria ajustada y un defensor ecuatoriano que apareció cuando el equipo más lo necesitaba. Piero Hincapié salió del banco, se metió en la batalla y terminó siendo uno de los nombres más comentados del encuentro.